Bienvenidos al 7º capítulo de la segunda temporada de Seguros, Anécdotas y Tips. El tema de hoy, la dependencia del fundador en una empresa familiar. Comenzamos. Chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien, muy contentas de continuar con esta saga. Sí, bueno, recapitulemos. Estamos haciendo una secuencia de las 4 principales problemáticas que existen en las empresas familiares. Entonces, el primer capítulo hablamos de la sucesión, el segundo capítulo hablamos de la falta de sistematización y hoy vamos a tocar un tema lindo, delicado, pero que es la dependencia 100% del fundador, ¿no? Entonces, ¿qué opinan, chicas? Pues Cuéntanos. para mí es el riesgo silencioso de las empresas familiares. O sea, es un riesgo muy alto, pero también muy normal. Porque la mayoría de las empresas, sobre todo cuando empiezan, pues el fundador es el que ve todo, ¿no? Exacto. O sea, hay una dependencia 100% del fundador, porque es el que crea la empresa. Pero sí es muy importante aprender a delegar para que en cierta manera se pueda solucionar esta dependencia y no se genere un conflicto en un futuro, ¿no? Sí, efectivamente, estamos hablando de que la secuencia en este tercer capítulo, digamos, es hacerles saber que si su empresa y todo este trabajo que han logrado, ustedes quisieran en algún momento tener más tiempo para ustedes y que la empresa siguiera trabajando, digamos que este es el siguiente paso. Aprender a delegar de manera orgánica con estos procesos anteriores que ya platicamos. Fíjense que yo les decía que he estado leyendo, bueno, que por ahí empecé a leer, que para entender un poquito este control que a veces llegan a tener los dueños de las empresas familiares, hay que entender un poco lo que es la generación. Porque cada persona, de acuerdo a la generación, tenemos formas de pensar distintas. Entonces, ¿qué se está viendo ahorita? Que la generación de los baby boomers están entregándole la batuta a una nueva generación que pueden ser o los X o más entrando a los millennials, donde la forma de pensar es abismal, ¿no? Es completamente diferente. Entonces, cuando nosotros creo que tengamos una empresa familiar y cuando se tiene que empezar a estudiar qué es lo que está sucediendo en esa empresa, hay que empezar a entender la generación de cada uno de los integrantes. Porque, sí, claro. Porque si no, entonces queremos estar peleando para que el director general nos delegue, cuando, todavía él, por generación, pues no lo está ubicando, ¿no? Él es el dueño, él es el legado, él es el pilar. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esto? Pero fíjate, algo que acabas de mencionar es súper importante. Hay varios conceptos aquí que sí generan que no quiera soltar. Uno, principalmente, es la falta de confianza. Eso es lo primero. Sí. 2, no quieren perder el control. Y como bien lo mencionas, esto sí es un poquito más generacional. Sí. Sientes que si delegas, estás soltando y pierdes ese control. Entonces, esa es otra razón importante por la que a veces no queremos delegar. Y 3, pensamos que no lo van a hacer como nosotros. Además, que ese es el principal miedo y en general, para todas las personas que tenemos gente a nuestro cargo, a veces el soltar y decir, híjole, lo va a hacer mal o no lo va a hacer como yo y después yo lo voy a tener que revisar y va a ser peor. Pero ese es un miedo que tenemos que afrontar y tenemos que empezar a soltar para que obviamente no te vuelvas indispensable. Exacto. Y es uno de los pasos a seguir, o sea, cuando estás creciendo, sí o sí necesitas gente que te ayude. Entonces, al tener gente que te ayude, efectivamente vas a tener que invertirle, ¿no? Entonces, hay un mentor al cual yo sigo que dice, es que si los capacito y se van, pero peor aún, si no los capacito y se quedan, ¿no? Entonces, esos temas son como de tomar muy en cuenta que la capacitación y el tiempo que les demos a estas personas, que como bien dice Pati, no es un tema de que lo van a hacer igual que nosotros, porque eso no va a pasar, pero si yo puedo dar un 100% y ellos dan un 70%, un 80%, y promediemos que todos dan el 70% y son 5, son 350, no los voy a superar. Entonces, cuando tenemos esta perspectiva, nos queda más claro el poder soltar, porque sabemos que va a ser para una mejora. Y yo creo que ahí es la importancia de esta secuencia,
porque obviamente en el momento que tú tienes procesos, en el momento que tú determinas quién hace cada cosa, qué persona ocupa cada perfil de puesto, va a ser muchísimo más fácil poder entregar esta batuta y vas a poder empezar a perder este miedo de no lo va a hacer como yo. Ojo, obvio, no lo va a hacer como tú nadie. Cada quien tiene su propia marca personal. Claro, ¿no? somos individuos, Así es. pero lo que sí podemos hacer es hacia dónde queremos llevar nuestra empresa y si tenemos perfectamente claro el trabajo de cada uno, creo que va a ser muy fácil llegar al objetivo. Y como bien dice Celia, o sea, hacerte de personas, ¿no? Que puedan empezar a llevar a cabo todas estas tareas. No, es que podemos, o sea, en ese momento es cuando empezamos a Pero crecer. fíjate, parte de lo que yo decía del riesgo más fuerte es que no creces. Y parte de lo que comentábamos al inicio, o sea, la idea de tener un negocio es crecer. El no delegar limita el crecimiento, porque al quedarse todo el control en una sola persona, yo sé que se escucha bonito decir que soy indispensable en mi empresa, pero para mí no sería padre porque ni siquiera me puedo soltar o puedo irme de vacaciones tranquilamente porque sé que voy a detener la operación. Claro. ¿No? Y así hay muchas empresas que dependen de una sola persona, en este caso del fundador, que si él no firma, que si él no autoriza, que si él es el que toma la primera y la última palabra, entonces ahí el problema es que detienes los procesos. Y al detener los procesos detengo el crecimiento, ¿no? Entonces, tú mencionaste algo súper importante. Tenemos que formar sucesores, ¿no? Es parte de lo que debo de hacer como líder, inclusive, ¿no? Empezar a delegar y aprender a delegar con las personas correctas, porque también lo mencionamos en el capítulo anterior, ¿no? O sea, profesionalizar a las personas para que obviamente puedan hacer esa actividad sin que dependan de mí. Entre más yo me pueda duplicar, ¿no? Va a ser mucho más fácil la labor para mí dirigiendo una empresa. Sí, claro. Exactamente. Ahora, ser empresario, pues básicamente es un riesgo. Entonces, los empresarios vivimos tomando riesgos, es nuestro día a día, tomando decisiones que a veces no van a ser las acertadas, a veces van a ser las acertadas, pero a fin de cuentas todo esto nos va a ir dando nuevo conocimiento para ir seleccionando mejor a las personas y haciendo mejor nuestros procesos. Pero es indispensable para poder delegar, capacitar. Sí es un trabajo doble, pero definitivamente es un trabajo por un tiempo y luego el crecimiento se hace exponencial y el tiempo que tienes disponible para poder hacer otras actividades marca mucho la diferencia en el rumbo de tu empresa. Y de hecho, aparte, ahorita que dije de duplicarnos, los famosos avatar, ¿no? Ajá. Que en cierta manera se pusieron muy de moda este término, el tener un avatar, o sea, es la mayor tranquilidad que tú puedes tener como empresario. Porque también, un poquito, ¿a qué te refieres? o sea, hacer un símil de lo que tú haces. O sea, yo decía, duplicarme, como tú dices, nadie va a hacer las cosas como yo, pero si yo delego ciertas actividades y solamente superviso, ya no me tengo que meter a duplicar una actividad, ¿no? Exacto. Entonces, al final nada más vas a estar supervisando. Vuelvo a lo mismo, el tema de la confianza, el tener un equipo adecuado, pero si tú ya lograste, y también generas una fidelidad con los empleados, sí. Cuando la gente está contenta, cuando tú también estás contenta con ese equipo, lo vas a cuidar. Sí, claro. Entonces, ahí lo ideal es que tú puedas armar muchas piezas como tú, ¿no? Para que obviamente con eso tu empresa funcione. Y ¿sabes qué, Pati? Yo creo, Yelia, aquí es donde empieza, cuando tú como empresario de empresa familiar tienes que empezar a crear a tu equipo, porque a lo mejor se dice muy fácil, ¿no? Ay, claro, delega, Elia, delega, Pati, sí. Pero para el fundador no es fácil. Ahorita que dijiste delega, también hay que aclarar esto, delegar no es suelto todo, sí, no, o sea, no, yo ya tanto tú, yo no me hago bolas, no, o sea, dejas ciertas actividades, pero la supervisión nunca la vas a soltar. No, y además creo que cuando tú empiezas a armar como tu equipo, aquí entra otra vez el psicólogo de la empresa, porque sí es parte, o sea, todo este tipo de problemáticas que nos encontramos con las empresas tiene que ver muchísimo con tu inteligencia emocional, ¿sí? Porque el soltar el control de lo que tú estás fundando muchas veces va más allá de solamente delegar y de dirigir una empresa, sino exacto. Es toda la carga de emociones que esa empresa tiene, ¿no? O sea, porque yo la fundé y a veces soy la marca, muchas veces. Y eso puede llegar a cegar a los dueños de estas empresas familiares y entonces por eso hoy tenemos problemáticas como
no existen sucesiones, ¿no? No existe los procesos para saber quién sí toma qué puesto y Bueno, cuál lo no. peor aún, que se detenga la operación porque no está la persona, ¿no? Por ejemplo, salió de viaje, se enfermó, hay que atender algún tema en la empresa y si no está esa persona, se detiene. derrumba. Ajá, o sea, aquí el tema es ese, por eso hablaba que limita el crecimiento, ¿no? Claro. Porque tú dejas de darle un servicio a un cliente porque no está la persona, ¿no? O de adquirir algún producto con algún proveedor porque necesitas la autorización. Entonces, ahorita mencionaste algo súper importante que es, a mí una vez me hicieron este ejercicio, ¿no? Que dicen, a ver, respira, y tú respiras, ¿no? Más y respiras, ¿no? Y quieres respirar más, ya no puedes porque tienes que soltar. Claro. Entonces Eso está sueltas buenísimo. y vuelves otra vez a respirar. Entonces, en la parte del crecimiento funciona igual como respiramos. Entonces, hay que soltar, que sí sé, y porque somos empresarias nosotros también, que nos cuesta. Y voy a poner hasta el ejemplo de los hijos. A veces, hasta con las actividades de los hijos, a veces delegarles cosas nos cuesta. Entonces, en la empresa es muy similar, ¿no? Tengo que empezar a dejar cosas, pero vuelvo a lo mismo. No quiere decir que no, Sí, no. me olvido totalmente, pero ya le asigné una actividad a un sucesor, por así decirlo, y ya nada más lo que hago es validar que sí se genere la tarea. Sí, ¿no? como dicen, ¿no? Orden dada, no supervisada. Se la lleva, ajá. Ah, eso sí no sé. Eso Por sí ejemplo, lo saben. ahora, por definición, delegar es la acción de encomendar, traspasar, ceder la responsabilidad de tareas, funciones o la toma de decisiones a otra persona. Que yo creo que ahí es muchas veces le dices, haz esto. A mí me ha tocado ver personas que dicen, y por poner el ejemplo de la casa, haz el agua, ¿no? Y entonces hacen el agua con más azúcar de la que yo le pongo. Y entonces es, no, entonces es esa parte de que realmente se respeten esas decisiones, y esto yo creo que es uno de los pilares de aprender a delegar, ¿no? Aparte de supervisar también que realmente la persona a la que le estás delegando las funciones se sienta respaldada y con la capacidad de poder de tomar decisiones, y ahí es donde hay que tomar mucha claridad en el objetivo de la instrucción, porque las palabras suelen ser palabras, pero no todos la entienden igual, y pongamos el ejemplo de manzana, ¿no? Entonces hay muchas manzanas. Entonces, rojas, verdes, amarillas, mordidas, a la mitad, lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente, el trabajo y la función principal a la hora de delegar todas estas funciones, en hacer esta acción, es dar claridad del objetivo de su tarea. Ahora, fíjate, si alguno de los empresarios que hoy nos está escuchando dicen, bueno, yo me encuentro así justo en este momento, ¿no? No he delegado, todo depende de mí, yo soy quien decido todo. Aquí es donde entra la asesoría por parte de nosotros, ¿no? O sea, hoy que vas a empezar a crear todo este proceso para tu empresa, ¿cómo lo vamos a aterrizar hacia lo que nosotros hacemos o por qué realmente nosotros tocamos estos temas? Porque si tú no tienes tus procesos aún establecidos, ¿qué es lo que te proponemos? Empieza a crear tus reservas, tu hombre clave, tus plan de intersocios, porque es la primer base. Primero, protégete, ¿no? Porque si el día de mañana todo gira a tu alrededor y tú faltas, tu empresa se va a caer Contigo. o es. ya por lo menos ten el instrumento a la mano, que sería este tipo de estrategias, para que si tú faltas mañana, la liquidez en la empresa no falte. Y entonces, al pobre que le dejaste que no le has delegado nada, ¿no? Por lo menos lo dejas con dinero. Hay liquidez para la empresa para poder contratar a una persona que venga a tomar las riendas de esta compañía en lo que todo se organiza. No, Ahora, aparte, aquí, en este tema es clave, el beneficiario es a quien delegas todas estas funciones. Entonces, volvemos a lo mismo, los seguros son los cimientos. Entonces, al tener tú claro quién te va a suceder, porque es la primera persona que pones como beneficiario. Entonces, por eso no pueden dejar seguros fuera en ninguno de sus aspectos. Y yo lo que quería comentarles aquí es cómo evitar esta dependencia del fundador, porque a lo mejor como dices, ok, ya me identifiqué, ¿no? Ya me resonó el capítulo, dije, ching, yo estoy en esa situación. Entonces, por ejemplo, aquí vienen algunos puntos de cómo evitar esta dependencia. Es lo que y va a sonar un poco repetitivo, lo vimos en el capítulo anterior, es crear una estructura organizacional. Eso es lo primero, ¿no? Definir puestos, definir responsabilidades.
2, formar líderes internos. Lo que decía, empezar a trabajar en duplicar, ¿no? Ciertas actividades, que aquí puede ser familia, o sea, hijos, directivos, gerentes, pero al final irlos preparando con tiempo. Documentar procesos, ese sería el tercero, que también ya lo comentamos. Crear un plan de sucesión, que lo vimos en el capítulo 1, y obviamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Protección financiera, que va ligada con el tema de mantener la operación por medio de instrumentos de seguros. Entonces, si hacemos estos 5 puntos, para los que estamos ahorita que ya nos identificamos o ya nos cachamos, con esto podemos empezar a trabajar para quitar esta dependencia del fundador y nos va a liberar totalmente la vida. Y además lo que yo quisiera que se llevaran el día de hoy es lo que realmente resuelve un hombre clave, lo que realmente resuelve un seguro de intersocios. O sea, los seguros en la parte de la estrategia de la empresa familiar, lo único que hace es que son mejores prácticas para tu empresa. Y no importa si eres un micro, un mediano o un gran empresario. O sea, es que no importa, ¿sí? O sea, al final del día, lo que este instrumento financiero resuelve va a ser la liquidez, va a ser la tranquilidad, va a ser la paz, o sea, va a ser dinero barato, porque al final del día, el seguro, si tú no estás, es dinero barato, porque como bien dice Elia, yo sé que si pago 5 me dan 20, tal cual. De eso es de lo que se trata y creo que ese es como el objetivo del por qué hablamos tanto de las empresas familiares y cómo hacemos match entre seguros y empresas familiares, pues es que es un gran instrumento, Así parte es. de tu estrategia, ¿no? No, y la otra es, yo creo que todos los empresarios cuando generamos una empresa, que también lo comentamos, es nuestro bebé, ¿no? Es nuestro logro, nuestro objetivo, y lo que queremos es que esa empresa se mantenga. Yo dejaría esta frase aquí en la mesa, que es crear una empresa que funcione aunque yo no esté. Claro. ¿No? Que al final es parte del legado, ¿no? Que esa empresa funcione, esté o no esté. Exacto. ¿Y Bueno, qué necesitamos? Siempre planeación y al clave. final siempre necesitas liquidez, exacto, o sea, porque las empresas se mueven por dinero. Tú inicias una empresa pues porque quieres crecer en tu patrimonio y quieres crecer financieramente. Creo que son muy pocas las empresas que inician sin finalidad de lucro. O sea, es crecer y generar utilidades, ¿no? Ajá, Si no es una empresa. Ajá, es como tu bebé, es lo que quieres ir haciendo, ¿no? Entonces hay que tener ahí, echar ojo, si estamos si nos quedó este capítulo de, ay, todo depende de mí, bueno, ¿qué podemos empezar a hacer desde el día de hoy? Así es, sí, ¿no? y empezar a trabajar con eso. Y también dejaría una frase que a mí me llama la atención, el tema del fundador, que como les digo, yo sé que generamos una empresa para justo lo que dices, ¿no? Que genere utilidades. Pero si no genero una sucesión, lo que voy a dejar es un problema, ¿no? Más que dejar el tema del legado, estoy dejando problemas y eso es lo que no queremos. Y queremos ayudarlos principalmente, ¿no? Así es. bueno, pues cerrando ya este capítulo, tips, Keta. Tips para los empresarios que se encuentran en dependencia 100% del dueño de la empresa. 1, si tú eres el dueño de la empresa, hay que entender qué es lo que está pasando en tu cabeza, o sea, cuáles son tus ideas, cuál es el objetivo. Si tú eres el hijo o el nieto, también hay que entender al fundador. Acuérdate que él fue el que inició todo este proyecto, es su bebé, es su legado, ¿no? Y siempre, para evitar este tipo de dependencias, busca ayuda. Y una de las grandes alternativas que hoy existen son los esquemas de seguros, que son las mejores prácticas de gobierno corporativo. Pati. Pues yo igual, los que ya se cacharon, aquí lo que empezaría es hacer esta revisión, la estructura, revisar mi equipo, ¿no? Saber ver las piezas que tengo en mi equipo, en quién confío y a quién puedo. De hecho, yo elegiría a una persona para empezar a hacer esta fase de sucesión, de irla preparando para cualquier situación. Ese sería como mi principal tip. Elia. Y bueno, mi tip es que dejen de llamar a esta situación como soltar el control y llámenlo como adquiero más tiempo para mí y disfruto de mi trabajo. Me encanta. Bueno, pues síganos en redes sociales. A mí me encuentran, yo soy Enriqueta Pérez, estoy como Enriqueta Pérez, asesor de seguros en Facebook, en Instagram y en TikTok. Sí, yo estoy en Instagram y en Facebook como Patricia Luna, soy Pati Luna, y en TikTok. Yo soy Elia Valderas, estoy como Finanzas Exitosas, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube.
Y bueno, también síganos en nuestras redes de Seguros, Anécdotas y Tips. Den like, compartan y cuéntenos sus anécdotas. Hasta luego. Para despedirnos, no, falta Nuestro mantra. 1, 2, 3. Todos necesitamos un seguro. Gracias. Gracias.